Listo. Buenos días, el siguiente es el análisis de costos de obra civil en Colombia para la especialización de Analítica y Big Data. Los integrantes del grupo somos Cristian Guillermo Rubio Alfonso y quien les habla William Andrade González. Nuestra docente guía es Diana Pinilla. El problema de investigación. En la mayoría de proyectos de obra civil, el alcance y las etapas y los costos van cambiando durante el desarrollo de los proyectos, generando fenómenos como son sobrecostos, corrupción, abandono, inconformidad, entre otros. Para poder brindar una solución debemos determinar las causas de estos sobrecostos que afectan el éxito en el desarrollo de los proyectos de obra civil en Colombia. Por tal razón preguntamos, ¿de qué manera se logra utilizando técnicas de Big Data analizar los costos de obra civil en las diferentes regiones de Colombia? Nuestro objetivo general es analizar los costos de obra civil mediante técnicas de Big Data a la información de presupuestos ejecutados de la empresa Magnet en diferentes regiones de Colombia. Como objetivos específicos, hemos planteado tres, que son estructurar un análisis de costos de obra civil de la información de los presupuestos ejecutados por la empresa Maptec, eso mediante una herramienta interna que se llama MATPRO, la cual se encarga de realizar todo el control presupuestal en proyectos de infraestructura civil en Colombia. Como segundo objetivo, tenemos identificar para el análisis de costos de obra civil las variables más relevantes de presupuestos ejecutados por Maptec, eso pues en diferentes regiones del país, y determinar el efecto de las variables incluyentes de los costos de obra civil de los contratos que han sido ejecutados por Maptec, tipos de variables como temas de violencia y problemas socioeconómicos. En cuanto a la justificación, el análisis de costos promedio de obras civiles pues, es crucial para el control de proyectos de construcción, ya que pues, es deficiente en el manejo que puede generar las obras inconclusas, retrasos, sobrecostos, temas de corrupción y desconfianza. Esto, como sucede en Colombia, tiene como una de las principales causas la falta de información precisa y actualizada, dificultando la toma de decisiones estratégicas. Es aquí donde entra el tema de analítica para ayudar a la toma de decisiones desde las gerencias. Este proyecto busca desarrollar un modelo de análisis de costos que incorpore datos de presupuestos ejecutados en diferentes regiones de Colombia, donde su objetivo principal es visualizar las variaciones regionales, interpretar patrones y tendencias a través de técnicas estadísticas de visualización y de Big Data. William. En el marco teórico tenemos que la industria de la construcción en Colombia enfrenta una problemática en la gestión de costos de los proyectos de obra civil, evidenciando muchas carencias en el control de estos presupuestos. Estas fallas se presentan no solo en Colombia, sino en más países, sobre todo en Latinoamérica, y ha sido tratado por varios autores quienes han propuesto diferentes metodologías y procesos para poder hacer una analítica sobre esas variables y poder tener un control respecto a los costos que generan sobrecostos en todas las obras de construcción. Entonces, todas estas investigaciones nos evidencian la necesidad de un modelo de análisis de costos que nos ayude a mejorar esa gestión de los proyectos de obra civil en Colombia. Y este modelo considera la información sobre los presupuestos, cronogramas, riesgos y condiciones de terreno, entre otros factores. En cuanto al marco metodológico, nuestra investigación tiene un alcance explicativo, ya que busca identificar las causas de los sobrecostos en las obras civiles en Colombia. Además, es correlacional porque analiza los factores que incrementan los costos y tiempos de ejecución en los proyectos ejecutados. Si logramos entender estos factores, podríamos proponer estrategias que ayuden a disminuir los tiempos, los sobrecostos y pues otras variables clave que impactan en el éxito de la ejecución de un proyecto de infraestructura. El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo, donde trabajamos con información de proyectos ejecutados para medir las tasas de sobrecostos, los rangos de costos válidos en su desarrollo, con un diseño no experimental, ya que pues no vamos a manipular las variables, sino que vamos a analizar la información usando técnicas de Big Data. Y pues esto nos permitirá llegar a conclusiones sólidas sobre los sobrecostos en proyectos de obra civil con el respaldo de los datos suministrados por la empresa Maptec. En los resultados,
Estructurar la información de presupuestos ejecutados por la empresa Maptec en diferentes regiones de Colombia. Realizamos un proceso de ETL, el cual tomamos las bases de datos suministradas por la empresa Maptec sobre 37.392 registros distribuidos en 110 proyectos que han sido desarrollados en diferentes regiones de Colombia. Los datos fueron limpiados, validados, normalizados y ajustados a la estructura que necesitábamos. Adicionalmente, para ello, nos preguntamos qué otros factores podrían afectar el correcto desarrollo de estos proyectos en el país. Y uno de los factores importantes es la violencia, razón por la cual tomamos todos los datos de violencia del 2018 al 2024 que tienen que ver con desplazamiento forzado, con minas antipersonas y con varios factores de violencia que pueden afectar estos proyectos. Entonces tomamos todas las regiones, consolidamos las ciudades y dependiendo del número de afectados, tanto fallecidos como afectados físicamente, les dimos un nivel de violencia a cada región, siendo 5 el nivel más alto y 1 el nivel más bajo. En cuanto a las variables que analizamos, pues tenemos variables tipo numérico, ¿sí? De valores en pesos, como lo es el valor contractual, valor final y valor ejecutado de los proyectos. El nivel de riesgo, este sale de una base de datos diferente a la que nos suministra Maptec. Esta la sacamos de datos abiertos, donde podemos identificar por zonas del país el nivel de riesgo de violencia, de conflicto, y pues medir su impacto en el análisis de costos de obra civil. También tenemos el dato de el tiempo de ejecución de cada proyecto, que son los días del proyecto, su ubicación, tanto por coordenadas como por ciudad, departamento y pues obviamente país, las unidades de medida de cada actividad, las cantidades ejecutadas, presupuestadas y finales de cada elemento, y una categorización que hicimos para poder agrupar las actividades según su tipo. Como resultado vemos que tenemos diferencias en cantidades. Una cosa es lo que se dice que se va a hacer, entonces las cantidades que se proyectan inicialmente y las que son finales a nivel contractual. Entonces tenemos, por ejemplo, como cimentación. Entonces vemos que acá la cantidad inicial es una cantidad muy pequeña y la cantidad final, la que se contrató, ya tiene una diferencia de 3 millones de unidades, un poco más de 3 millones, habiendo una diferencia de un 600.000%, superior a 600.000%. Lo mismo sucede con estructuras metálicas. Si nos damos cuenta, acá está la cantidad inicial, la original, y acá ya es la final del contrato. Y tenemos cuál es la diferencia. Así pasa con concretos y con otras categorías. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que inicialmente no sabemos proyectar, no proyectamos unas cantidades que van a ser las mismas con una diferencia mínima de un 5 o 10%, sino son unas diferencias astronómicas que obviamente generan sobrecosto en estos proyectos. Si vamos a verlo por ciudades, entonces vemos que la ciudad de Bogotá en sus proyectos, y lo mismo, proyecta más de 2 millones de unidades de cantidades, pero tenemos una cantidad final de cerca de 18 millones de unidades, siendo una diferencia de más de 14 millones de unidades de cantidades de diferencia, con un 500% más alto. Y acá vamos a ver lo mismo, ese porcentaje de desfase en todas las otras ciudades. No es un fenómeno solo de Bogotá, sino de otras ciudades. Acá tenemos también los valores contractuales, el valor final y el valor ejecutado. Entonces, si vemos, hay proyectos como Boyacá, donde tenemos esta parte azul, corresponde al valor contractual. Esta parte roja corresponde al valor, a lo que costó el proyecto al final. Entonces, si nos damos cuenta, acá no alcanzamos a llegar a un 20%, tenemos más o menos un 18%. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos más del 70%, 80% en lo que se ejecutó, siendo una diferencia de más del 60% en el valor original del proyecto. Y solamente se ha ejecutado
esta parte, ¿sí? Entonces tenemos así varios proyectos en donde tenemos unas cantidades iniciales muy diferentes a las finales y unas ejecuciones muy cortas en el tiempo. Eh, tenemos los proyectos más costosos. Acá tenemos el top 10 de los proyectos más costosos por departamento. Entonces vemos que acá tenemos el departamento de Magdalena, Bogotá, Nariño, bueno, Santander, Amazonas. Y en este top 10 tenemos a Nariño, que es un nivel de riesgo 5, que es el factor más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay proyectos donde el tiempo y el costo ha sido más alto porque la violencia lo ha permeado. Entonces, en este caso, tenemos que han infiltrado trabajadores de la guerrilla, que han puesto minas, que han puesto bombas, dañando la infraestructura y teniendo que volver a hacer varias actividades que ya habían sido hechas. Eh, si nos damos cuenta acá en esta gráfica, tenemos los resultados de los años que se pactan versus los años que se ejecutan. No quiere decir que estos proyectos ya hayan finalizado. Entonces, por ejemplo, tenemos que acá en estos proyectos están pactados a un año. Vemos que un año se pactó y este proyecto, por ejemplo, no se ejecutó. Tenemos dos proyectos que no se ejecutaron. Uno que efectivamente lleva un año en su ejecución, pero acá tenemos dos que llevan 2 años. 13 que llevan 3 años de ejecutado, siendo que se pactó a un año nada más. Y así sucesivamente. Tenemos un proyecto que lleva 10 años, cuando el original era un año. Y así sucesivamente tenemos proyectos a 2 años, que básicamente, por ejemplo, este lleva 6 años. Tenemos 3 proyectos que llevan 6 años, cuando el original era 2 años. Y así sucesivamente. Tenemos 3 años, tres proyectos que llevan 7 años y no han culminado. Entonces también tenemos un problema grande en cuanto a la medición del tiempo que van a ejecutarse estos proyectos y el resultado final. Listo. Como producto de cara al cliente, que es la empresa Maptec, la que nos ha suministrado la información, a ellos se le hace entrega de un dashboard, que es el que voy a presentar, donde la gerencia podrá consultar el estado de los proyectos en cuanto a su ejecución, mirar el nivel de riesgo de los anteriores que se han ejecutado. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Tenemos un sistema de filtros donde podemos ver por proyecto. Por ejemplo, este proyecto que se llama EON es un proyecto con 2.400 actividades en ejecución, ¿sí? Todas las actividades fueron medidas en este análisis. Las entidades, las categorías, ¿sí? Esta es una categorización que se hizo. Y pues la descripción de las actividades. Entonces, aquí, ¿qué podemos analizar rápidamente? Que podemos ver, excluyendo la ANI, las otras entidades, que el valor contractual, como lo mostraba hace un momento mi compañero William, es inferior al valor final. Es decir, se pactan unas condiciones al inicio, pero a medida que avanza el proyecto tienden a subir, pero el valor de ejecución generalmente no alcanza a ser finalizado. Hay que tener en cuenta que en esta base de datos tenemos proyectos terminados y algunos otros en ejecución. ¿Listo? Para el nivel 5, que es zonas que se podrían considerar de alta peligrosidad, pues podemos ver que la inversión es menor. Acá podemos ver una relación presupuestal de costo directo contra el contractual y también de costo directo contra el valor ejecutado por zonas del país, ¿sí? Esto digamos que es un análisis gráfico súper rápido para la gerencia en cuanto a la toma de decisiones, en donde poder licitar, por ejemplo, si saben que en la zona sur del país es complicado ejecutar un contrato, pues sencillamente no se abriría licitación. Un cuadro comparativo donde encontramos pues todo el historial de cada proyecto, cuánto se ejecutó, la unidad medida, las actividades, su categorización. Y en otra página tenemos acá unos datos también bastante relevantes. Por ejemplo, por el total de proyectos en este momento, podemos decir que el valor ejecutado ha sido de 2,07 billones de pesos, pero está por debajo un 27% de lo que se pactó inicialmente. Es decir, los proyectos se han ejecutado en general a un 75%. Pero tenemos aquí otro valor relevante y es que
el valor final, o sea, el valor de las últimas condiciones del proyecto, incrementa en general un 14,8% de lo que inicialmente se pactaba. Es decir, tenemos sobrecostos del 14,8%. Y acá pues ya tenemos otras gráficas de distribución por categoría, de los valores ejecutados, una gráfica de embudo que le ayuda a las directivas de los proyectos a identificar en qué punto por proyecto es donde se dificultan las actividades para así mismo tomar acciones correctivas en el proyecto en su ejecución, la distribución de las categorías por valores contractuales, los valores ejecutados por categoría y los valores por categoría en el presupuesto final. Obviamente, pues la gerencia jugará con los filtros, elige el proyecto que desea consultar y pues asimismo van a hacer las gráficas de acuerdo a lo que ellos quieren consultar. En cuanto a discusión y conclusiones, tenemos que pues los sobrecostos son evidentes en todos los proyectos, ¿cierto? Y pues esto afecta notablemente la planificación. Pudimos ver que, por ejemplo, para actividades de cimentación, actividades de estructuras y de concretos, es donde tenemos ese mayor porcentaje de alarmas y de diferencias entre lo que se planifica y lo que realmente termina valiendo las actividades. Y pues estas cifras que revelan, pues básicamente revelan la falta de precisión en la estimación inicial al valor final, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos grandes problemas en este caso. Siguiente, por favor. También podemos ver que el impacto por la violencia en Colombia, que ha persistido durante muchísimos años, es evidente en los departamentos de nivel riesgo 5, como lo son Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander. Estos departamentos presentan pues una menor concentración de proyectos en comparación con aquellos de menor riesgo, como puede ser el centro del país y la costa norte. Sin embargo, los proyectos que sí se desarrollan en zonas de alto riesgo muestran costos unitarios más elevados, es decir, llegar a sus puntos, ejecutar y desarrollar proyectos de entrada ya son más costosos, especialmente en categorías como en redes húmedas y en temas de asfalto, por temas obviamente de desplazamiento. Y pues esto puede explicar un poco las condiciones adversas de seguridad en los retos logísticos que aumentan significativamente en los costos de ejecución. Entonces, aquí qué podemos ver en esta tabla. En esta tabla podemos ver por entidad el valor contractual, que son las condiciones iniciales, el valor final de sus proyectos y el valor ejecutado. ¿Sí? Podemos ver que con la ANI hay ciertos problemas, entre comillas, de ejecución, pero esto se debe a la modalidad de pago que ellos manejan, ya que la ANI trabaja por hitos o valores globales, es decir, ellos no pagan valores parciales en su ejecución, sino la totalidad. Caso contrario de las demás entidades, que ya vemos un poco de cifras un poco más coherentes, por ejemplo, el Envías contractualmente en la sumatoria del total de proyectos contabilizados son 1.533.000.000.000 de valores contractuales, pero se ha incrementado aproximadamente 300.000.000.000, pero se han ejecutado 1.200.000.000. Entonces, digamos que ahí se mantiene cierta línea, teniendo en cuenta lo que hablábamos al inicio de que las entidades, muchos proyectos están en ejecución todavía. Siguiente. Aquí podemos ver lo que hablábamos hace un momento del nivel de riesgo. Entonces, pues, la realidad que vemos acá de valores iniciales y finales, pues muestran la necesidad también de implementar técnicas de predicción para que la empresa no es que excluya de sus cuentas municipios o departamentos de alto riesgo, sino que hagan los ajustes necesarios antes de ganarse la licitación para no tener esos sobrecostos y no tener pues obviamente problemas legales de cara pues a las entidades que hacen la contratación. Siguiente. Finalmente, pues para concluir, los proyectos de obra civil en Colombia, como lo decimos acá, enfrentan sobrecostos bastante significativos que nacen de la mala planificación, de los riesgos y factores externos como son la violencia, que aumentan obviamente el costo del traslado de materiales, ejecución de actividades, temas de conflicto armado, pues afectan notoriamente estas ejecuciones en nuestro país. En cuanto al estudio que hicimos, pues desarrollamos un modelo interactivo que le permite a la gerencia identificar patrones, sobrecostos y factores de riesgo por zonas
que le va a permitir, pues, obviamente, tomar decisiones informadas a través de técnicas de Big Data. Y bueno, y finalmente, pues para proyecciones futuras, lo que se podría buscar es hacer análisis predictivos implementando variables como la inflación, salario mínimo legal vigente en el momento en que se constituye el proyecto, tasas de cambio, porque algunos materiales pues hay que traerlos de otro país. De hecho, la gran mayoría de materiales deben ser importados y pues sus costos de materiales. Entonces se podría mejorar o refinar ese análisis de datos, permitiendo que los indicadores de desempeño sean medibles de una mejor manera. ¿Listo? Y pues obviamente siempre en pro de la empresa, que puedan tomar decisiones de manera informada. Y listo, eso es nuestro trabajo de grado con nuestro compañero el ingeniero William Andrade y pues, mi persona, el ingeniero Cristian Rubio, de la especialidad ética y Big Data. Muchas gracias. Gracias.